Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Hola, profe. Hola, Francisco. ¿Cómo están Hola, todos por profesor, ¿qué ahí? tal? Está María Ignacia. Hola, María Ignacia. La Francisca. Francisco Gutiérrez también, está saludando. Muy buenas tardes a todos. Bien, en virtud del tiempo, vamos a dar comienzo a la sesión de Administración de la Producción 2, sesión número 10. Llevamos hartas sesiones. Y lo que nos convoca el día de hoy, vamos a ver un nuevo contenido. Ya terminamos, ¿cierto?, con la unidad de pronóstico de la demanda. Tuvimos 2 sesiones bien intensas, donde conocimos todos los métodos de pronóstico de la demanda, ya sea métodos cualitativos y cuantitativos, ¿cierto? Hicimos varios ejemplos prácticos y además les dejé propuesto un taller, ¿cierto? Taller que debían haber entregado hoy antes de las 18 horas. ¿Ya? Espero que les haya ido bien, espero de que haya sido una jornada provechosa y que le haya servido para poder ejercitar los modelos matemáticos que de seguro les van a servir más adelante. Bien. Ok, la sesión que tenemos el día de hoy tiene que ver con la administración de los inventarios, un tema fundamental y muy importante en la cadena de valor de la empresa. ¿Ya? La presentación que vamos a revisar el día de hoy, ustedes la tienen disponible en Educandus para que la puedan descargar y la podamos revisar en conjunto. Los invito a ustedes y a sus compañeros que no se conecten a que puedan conectarse a las sesiones. Acá es donde se entregan los conocimientos, donde se dan las herramientas técnicas, ¿cierto? Para que puedan desarrollar de buena manera, ya sea los talleres, tareas y también, por lo demás, la prueba, ¿cierto? La prueba número 2 que tenemos que hacer en un par de semanas más. ¿Ya? Así que no pierdan la oportunidad de aprender, ¿cierto? Dedíquenle un tiempo a esto, porque acá es donde se entregan los conocimientos que después tienen que replicar, ¿cierto? Como les decía, en algún taller o tarea que se van dando clase a clase. Bien. Dicho lo anterior, vamos entonces con la presentación. Los invito a que la puedan descargar para que la revisemos en conjunto. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, mientras hago la presentación, por favor, soy todo oídos. Ya. ¿No hay dudas, parece? ¿No hay alguna consulta? ¿Alguien que...? Las notas del taller número 1, hoy día se las voy a subir, ¿ya? Al final del día. Tengo que... tengo las notas listas, se las voy a subir, como les digo, a la noche, ¿ya? Por si también están preocupados por la nota, ¿ya? Así que están listas. Bien, vamos entonces con la clase del día de hoy, administración de inventarios. Cuando conversamos sobre cadena de suministro y vimos, ¿cierto?, cuál es la medida de desempeño de una cadena de suministro, conversamos que una parte importante para poder definir si estamos siendo eficientes o no al gestionar una cadena de suministro era preocuparse de los inventarios. Los inventarios son un requisito, ¿cierto?, que nos va a permitir saber si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien las cosas. Si va a aumentar el costo o no nos va a aumentar el costo, o cuánto vamos a gastar en mantener una unidad
física en nuestro inventario. Parece que alguien está entrando. Ahí está. Está dando acceso a un compañero. Entonces lo que vamos a revisar ahora es el detalle de la administración de los inventarios. ¿Cómo están compuestos? ¿Qué tipo de inventarios podemos encontrar? Y lo más importante, ¿cierto?, es poder definir cómo yo defino cuál es la cantidad óptima que necesito tener en mi bodega de productos terminados. ¿Bien? Ahí. Bueno, lo primero que les quiero comentar sobre la administración de los inventarios es qué es la administración de inventarios, ¿cierto? O cómo se genera un inventario. Entonces acá tenemos una gráfica que nos dice lo siguiente. Si la tasa de producción es mayor a la tasa de demanda, es decir, lo que sale o lo que yo vendo, se van a generar los inventarios, ¿cierto? Porque estoy produciendo más de lo que estoy vendiendo. Entonces, bajo esa figura, voy a ir acumulando inventario en alguna parte del proceso. Por otro lado, si fuese al revés, ¿cierto? Si es que la tasa de producción es menor a la tasa de demanda, ahí estamos en un problema grave, porque en ese caso estaríamos frente a un quiebre de stock. No tendría la cantidad de productos suficiente, productos terminados, si pensamos en los productos finales, no tendría la cantidad de productos necesarios para poder cumplir con la entrega que ya tengo planificada en mis clientes. Entonces, es muy importante poder planificar y controlar el inventario que se va a generar en cada parte del proceso. ¿Y qué tomamos como input? ¿Cómo voy a calcular cuánto va a ser la cantidad que yo necesito mantener en mi bodega? Vamos a tener como input el pronóstico de la demanda, que, ¿cierto?, ustedes ya aprendieron cómo hacerlo. Entonces ese va a ser un input importante porque el pronóstico de la demanda nos va a permitir saber cuáles son las necesidades que debo cumplir. En base a esas necesidades, vamos a hacer un plan de control de la producción. Y ese plan de control de la producción tiene incorporada la gestión de los inventarios. ¿Bien? Entonces, los inventarios, ¿cierto?, que es esta acumulación de productos, materias primas, equipos, podría ser también, que yo voy a tener disponible en mi empresa, nos va a permitir poder tomar dos decisiones que son muy importantes. Y eso es lo que vamos a aprender en la clase del día de hoy. Las dos decisiones básicas que tenemos que aprender a responder cuando gestionamos los inventarios son: ¿cuánto debo ordenar? ¿Y cuándo debo ordenar? ¿Ok? Eso es lo que nos vamos a preocupar. El cuánto y el cuándo. El cuánto tiene que ver con la cantidad. ¿Cuánto voy a pedir? ¿Cuánto va a ser la cantidad de insumos que voy a necesitar en base a una planificación de la producción? Y por otro lado, tengo que definir el cuándo. ¿Cuándo lo pido? ¿En qué semana? ¿Una semana antes? ¿2 semanas antes? ¿La misma semana? Y eso es lo que nos va a permitir dar la configuración a la gestión que tenemos que hacer en los inventarios. Sabemos que la administración de los inventarios es una parte fundamental de la cadena de valor y de toda la cadena de suministro, comenzando por nuestros proveedores, que ellos nos van a entregar los insumos, las materias primas, y ahí podemos generar un inventario,
un inventario de materias primas, por ejemplo. Por otro lado, ¿cierto? Vamos a tener la producción. Y en la producción también se generan inventarios. Pueden ser inventarios que están en proceso de producción, productos semiterminados, o podríamos generar un inventario al final del proceso, que sería, ¿cierto?, los productos terminados. Y podría haber un tercer eslabón donde yo voy a mover estos productos terminados a mi centro de distribución, si es que lo tengo, en la configuración que yo tenga de mi red logística. Y si yo tengo un centro de distribución, también voy a tener una bodega de productos terminados, que es donde van a salir los productos hacia mis clientes. ¿Cierto? Lo que vimos también en cadena de suministro de Indigo, la logística de salida. ¿Cómo voy a llegar con estos productos a mis clientes? Entonces acá nos podemos preguntar lo siguiente, si estamos haciendo un análisis. Bueno, ¿qué es lo conveniente? ¿Será conveniente tener una gran cantidad de inventario en mi bodega o tener poco inventario? Y esa respuesta, ¿cierto?, la vamos a tener que, la vamos a responder en base a los costos. Los costos que podrían generar, ya sea por un lado, mantener inventario en mi producto, en mi bodega. Y si yo decido, por ejemplo, no tener inventario, claro, uno puede decir, no tengo inventario y me ahorro el costo de la mantención y la preparación de un pedido. Pero si tengo poco inventario, podría pasar que puedo generar quiebres de stock. Y eso podría ser mucho más costoso que lo que nosotros vamos a invertir en mantener los inventarios en nuestra bodega. Por lo tanto, acá el punto de equilibrio está en no tener ni mucho inventario ni poco, sino que tenemos que tener un equilibrio entre las distintas cantidades que voy a tener que administrar de los distintos productos que yo tenga, de la matriz de productos que pueda tener la empresa. ¿Ok? Entonces acá también tenemos que pensar un concepto, que se lo voy a explicar un poquito más adelante, que tiene que ver con el inventario de seguridad. ¿Es conveniente tener un inventario que me proteja de los posibles desabastos que se puedan generar? Y la respuesta claramente es sí. Como empresa debemos tener un inventario de seguridad que nos proteja frente a esas fluctuaciones en la demanda. Porque un cliente insatisfecho probablemente no va a llegar nunca más a comprarnos. Y eso puede ser peor a que podamos invertir o podamos gastar, ¿cierto?, un costo en mantener este producto en nuestras bodegas, en comparación a perder una venta, que podría ser mucho más costoso que el costo de la mantención. Entonces, para poder nosotros definir cuál va a ser ese punto de equilibrio de la cantidad que yo tengo que administrar en nuestras bodegas, es que para ello tengo que hacer un plan de producción. Tengo que definir cuánto es lo que yo voy a necesitar para cierto periodo de medición. Podría ser un año. Entonces ahí estamos hablando de que tengo que generar un plan agregado de la producción que va a tomar como input las necesidades futuras que vamos a tener. Por lo tanto, la gestión de los inventarios está directamente relacionada con, con el pronóstico de la demanda, mejor dicho. ¿Mm? El pronóstico de la demanda va a ser el input que vamos a necesitar para generar el plan, y ese plan de producción es quien nos va a indicar si cuánto es la cantidad que yo tengo que administrar. Uno, para protegerme del desabasto, ¿cierto? Y obviamente para poder cumplir con los pedidos que tenemos agendados de nuestros clientes. ¿Bien? Entonces, en base a el cálculo de costos
que vamos a tener, ya sea el costo por mantener la unidad en el inventario o el costo de preparar un pedido, va a ser la cantidad que nosotros vamos a tener disponible como cantidad óptima que debiésemos tener en nuestra bodega, incluyendo el inventario de seguridad. ¿Bien? ¿Y por qué es tan importante la administración de los inventarios? Porque uno se puede imaginar, bueno, son productos, ¿cierto?, que tengo disponibles. Pero ¿por qué tengo que tener el control de los inventarios? Uno, y yo creo que la más importante, es que los inventarios requieren inversión de fondos. O sea, vamos a tener plata invertida, dinero que va a estar inmovilizado en nuestras bodegas. Por lo tanto, ahí también tenemos que hacer la vinculación con la rotación del inventario. ¿Se acuerdan que esa es una medida de desempeño de la cadena de suministro? Tengo que rotar la mayor cantidad de veces el inventario que se genere para que podamos tener esta circulación de dinero, podamos tener liquidez. Porque si yo no tengo esa liquidez y tengo el dinero invertido, lo más probable, ¿cierto?, es que me falten fondos para la operación, porque no le estoy dando vuelta, sino que el inventario está inmovilizado. Y eso es lo que no puede pasar. Tenemos que preocuparnos que se pueda hacer la mayor cantidad de rotación del inventario. Y para eso, ¿cierto?, minimizamos el riesgo de obsolescencia, se minimiza el riesgo de hurtos, mermas, que es lo que a nosotros nos podría perjudicar y podría aumentar el costo unitario del producto. ¿Bien? Esto se hace muy importante, esta relación que estamos haciendo entre mantener cantidad de inventario en bodega versus la rotación que se debe generar en los productos perecederos, por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes que los productos perecederos lo tengamos mayor cantidad de tiempo en inventario? Perdemos toda la producción, se nos echa a perder y tendríamos pérdidas gigantes en nuestra empresa. Y eso se da porque la rotación del inventario es muy baja en comparación al tiempo que el producto pueda sobrevivir. Sobrevivir en el sentido de la palabra de que no se echa a perder, ¿cierto? Y no lo podamos vender. Entonces, por eso es muy importante conversar con el área de marketing, poder generar las ventas y poder, ¿cierto?, hacer una mayor rotación del inventario para poder tener liquidez y obviamente minimizar todos los riesgos que tiene la mantención del inventario. ¿Y por qué? Porque sabemos que el inventario, como lo dijimos un momento atrás, es una inversión de fondo, es un activo que tengo detenido, dinero. Y obviamente sabemos que con el tiempo este dinero se puede devaluar. Y eso es lo que tenemos que tratar de anticiparnos a eso. Que no pase eso. Dependiendo en qué parte del proceso estemos analizando, es la naturaleza del inventario que se puede generar. Tenemos, por un lado, el inventario de materias primas. Si nos recordamos la cadena de suministro, ¿cierto? Tenemos proveedores, producción y distribución. Las tres grandes áreas de una cadena de suministro. Entonces, el inventario de materias primas se va a generar en esta primera etapa, donde tenemos que abastecernos. Tenemos que conseguir los proveedores que nos van a abastecer de materias primas, pero siempre con un plan, que en este caso va a ser la planificación de requerimientos de materiales. ¿Bien? Entonces, si yo tengo esa planificación, el MRP, ¿cierto?, que
o casi se conoce, MRP. Más adelante, sesiones posteriores, vamos a conversar sobre los planes de producción, pero quédense con ese concepto. El MRP, o planificación de requerimientos materiales, nos va a servir para poder planificar las compras, para poder planificar los materiales que vamos a requerir para poder cumplir con una programación, con una planificación de cara a nuestros clientes. Entonces, lo primero que se puede generar como naturaleza del inventario viene dada por las materias primas que vienen de este plan, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se considera como inventario de materias primas? Son, dice acá, son los materiales que normalmente son comprados, pero que aún no han sido procesados. Es decir, aún no entran en el proceso de fabricación. Entonces yo me abastezco de mis clientes, de mis proveedores, me abastezco, ¿cierto?, de materias primas y las dejo ahí mientras yo las requiero para poder transformarlas en el producto terminado. El segundo tipo de inventario que se puede generar, si pensamos en la cadena de suministro o la cadena de valor de la empresa, tengo el abastecimiento y luego entra el proceso de producción. Tengo los inputs, por un lado, que uno de los inputs va a ser la materia prima que tenemos ya almacenada. Tengo esta caja negra, que es tecnología, producción, ¿cierto?, donde yo defino cuál va a ser mi sistema productivo de la empresa, y finalmente voy a tener los outputs, que en este caso, ¿cierto?, son los productos terminados. Entonces ahora avanzamos en el proceso y estamos en esta parte, ¿cierto?, donde vamos a entrar al proceso de producción. En esta parte se genera lo que se llama el inventario de trabajo en proceso, o WIP, también lo pueden encontrar en la literatura. ¿Y qué es el WIP, o el inventario de trabajo en proceso? Son los materiales que ya ingresaron al proceso de fabricación, están dentro de esta caja negra, donde está la tecnología, y está, ¿cierto?, en una parte del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que el inventario de trabajo en proceso es una transformación que se le hizo a la materia prima, pero que todavía no se transforma en el producto final. Le falta pasar por algunas partes de proceso para poder que éste sea transformada como producto terminado. ¿Bien? Entonces, eso también es considerado como inventario de trabajo en proceso. Y también tiene que estar, obviamente, controlado. Lo tercero que podemos encontrar como naturaleza del inventario son lo que se llama mantenimiento, reparación y operación, MRO. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, hacer las mantenciones preventivas de nuestra línea de producción. ¿Se acuerdan que también lo conversamos? Es muy importante planificar las mantenciones, que sea una mantención preventiva y no reactiva, porque si es una mantención reactiva, probablemente eso va a ser mucho más costoso que parar un día la producción para poder hacer la mantención programada de las máquinas y equipos, en vez de encontrarse con la sorpresa de que hubo un problema por falta de mantención, y eso puede ser mucho más costoso. ¿Bien? Entonces, si eso lo tenemos previsto en nuestro sistema productivo, también debe haber entonces una bodega que mantenga todos estos insumos, que van a ser los materiales que se utilizan para el mantenimiento, para la reparación y la operación. También son parte de la naturaleza del inventario. Y por último, el cuarto es lo que todos quizás nos imaginamos: el inventario de productos terminados, que vienen, ¿cierto?, del inventario de trabajo en proceso, donde le faltaba una parte del sistema productivo. Ahora pasó por todas las líneas de producción, por todas las etapas, por todos los procesos, y se transformó en el producto final, en un producto terminado. Y esos productos están listos para ser vendidos, ¿cierto?, y dispuestos para ser enviados a los clientes o
al centro de distribución, que va a depender, ¿cierto?, de la configuración de la red logística que tenga la empresa. Algunos conceptos básicos. La principal razón para tener inventarios bajos es que el inventario representa una inversión monetaria temporal. Eso está claro, ¿cierto? Porque si el inventario sabemos que requiere inversión de fondos, donde es capital que yo tengo invertido, que ahí también viene la medida de desempeño de la cadena de suministro, que es el porcentaje de inventario invertido. Entonces acá tenemos que verlo como el costo de oportunidad va a ser igual al costo de capital. No nos confundamos con la decisión de tener pocos inventarios, porque tener poco inventario quiere decir que voy a tener menor costo de capital. Pero si yo tengo poco inventario, se puede traducir en un quiebre de stock y eso finalmente es más costoso en el largo plazo. Entonces, no confundir con eso. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un costo de capital porque es recurso que yo tengo invertido en estos inventarios, el costo por mantenimiento del inventario va a ser igual al costo de capital, lo que me cuesta, ¿cierto?, este producto, más los costos variables que se pueden generar en el proceso. ¿Y cuáles van a ser esos costos variables que se pueden generar? Porque el costo de capital va a ser el costo fijo, el costo que yo tengo por tener los productos inmovilizados. Pero también van a existir estos costos variables. ¿Y cuáles son estos costos variables? Van a ser el almacenamiento, el costo de manejo o hacer un pedido, los impuestos, los seguros, las mermas, etc. Entonces, finalmente, el costo por mantenimiento del inventario va a ser igual al costo del capital más los costos variables que se puedan ir generando en cada una de las etapas. Entonces, acá, ¿qué es lo importante? Lo importante, ¿cierto?, es mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio, ya sea en mantener inventarios bajos. ¿Cuáles son las consecuencias que eso me puede traer? Claro, uno puede imaginarse de que mantener inventarios bajos me va a permitir tener menores costos. Y por lo tanto, uno podría pensar que si yo tengo menores costos, la rentabilidad final podría ser mayor. También eso lo conversamos. Un costo que yo me ahorre en toda la cadena de suministro se va a transformar directamente en un peso, ¿cierto?, adicional a la utilidad que podría generar. Pero, si no tengo el equilibrio y tengo inventarios bajos, claro, podríamos generar quiebres de stock que va a ser más costoso que el costo de la mantención del inventario. Y por otro lado, si nos colocamos ya en el otro extremo y quiero mantener inventarios altos, bueno, tenemos que tener claro de que mantener inventarios altos nos va a implicar un mayor costo de almacenamiento, probablemente. Y eso es un riesgo. ¿Y por qué es tan riesgoso? Porque si yo tengo inventarios altos y no soy capaz de darle la rotación que se necesita, podríamos tener mayores costos, ya sea por costos financieros, porque me quedé sin capital, me quedé sin flujo, por lo tanto tuve que pedir un préstamo para poder hacer la operación, porque no tengo la liquidez, no tengo la rotación necesaria para poder mantener la operación. Podría ser también un riesgo mantener inventarios altos, porque podría existir el costo de obsolescencia. ¿Qué pasa si nosotros nos dedicamos a la venta de ropa, por ejemplo, ropa de temporada? Hice mal una estimación, fallé en el pronóstico de la demanda, y por lo tanto yo me preparé y mantuve inventarios altos de esta ropa, ¿cierto?, que está en la temporada.
y no logré vender todo. Me quedé con una gran cantidad. Eso es el costo de obsolescencia. No pude vender en la temporada y por lo tanto me quedó stock el inventario porque fueron inventarios muy altos y como fueron inventarios muy altos no fui capaz de venderlos y por lo tanto en la próxima temporada voy a tener que rematar probablemente las poleras o los polerones o lo que estemos analizando. Entonces ahí uno piensa, ¿será conveniente mantener inventarios altos? Porque uno se puede imaginar, si yo tengo inventario alto, me aseguro de que en ningún momento voy a tener que abrir de stock, porque voy a estar cubierto. Tengo un colchón tan grande que me va a soportar las distintas fluctuaciones entre la demanda. Hubo un aumento de la demanda y como yo tengo inventarios altos, entonces me está protegiendo frente a esa fluctuación. Súper bien, ¿cierto? Súper claro ese concepto. Pero ¿qué pasa si hiciste mal una estimación y tienes mucho inventario? Finalmente se convierte en un arma de doble filo, porque voy a tener mayores costos, como le explicaba, costo de obsolescencia, costo de hurtos, mermas, seguros que tenga que pagar, y por lo tanto, finalmente, va a quedar mucho dinero inmovilizado que no fui capaz de darle la rotación necesaria. Entonces, por eso, el equilibrio es donde tenemos que estar. No tampoco de inventario, ni tampoco una gran cantidad, sino la cantidad que sea necesaria para poder mantener la operación. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Un comentario? Bien, ahora les pido concentración porque acá ahora vamos a ver los distintos tipos de inventario que vamos a analizar. Lo primero que vamos a analizar es lo que se llama el inventario de ciclo. ¿Bien? ¿Y qué es el inventario de ciclo? Dice que la definición dice lo siguiente. Es la porción de inventario que varía en forma directamente proporcional al tamaño del lote. Entonces, para poder explicar el concepto de inventario, nos vamos a poner en la siguiente situación. Vamos a considerar de que yo conozco con certeza la información, que no existe incertidumbre, ¿ok? No existe esta variabilidad en la demanda. Por lo tanto, el inventario de ciclo, bajo este supuesto, es que yo sé con certeza la tasa con la cual voy a ir agotando mi inventario. ¿Ok? Entonces este inventario va a ir cambiando de forma directamente proporcional al tamaño del lote. Si mi lote que yo solicité es de 100 unidades, por ejemplo, yo conozco la tasa con la cual voy a ir demandando día a día o semana a semana el inventario. Entonces yo sé cuándo se me va a acabar este lote. ¿Bien? Eso es el inventario de ciclo, la porción del inventario que va variando en forma directamente proporcional al tamaño del lote. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo, no se preocupe. El segundo tipo de inventario, ahora nos ponemos en el otro sentido. Cuando existe incertidumbre, cuando existe la variabilidad de la demanda. Por eso se genera el inventario de seguridad. Si es que fuese el mundo ideal, donde se conoce con certeza todo, no existiría el concepto de inventario de seguridad. Pero como sabemos que eso no es así, que siempre va a existir la variabilidad, la incertidumbre de la información, entonces tenemos que generar este inventario de seguridad. ¿Y cuál es la definición del inventario de seguridad? Es el excedente de inventario que protege contra la incertidumbre y la demanda. Si bien uno puede hacer una proyección, uno puede hacer un pronóstico, puede proyectar hacia el futuro, pero probablemente pudo haber pasado algo, alguna variable externa que cambió
las condiciones del mercado. Y por lo tanto existe esta incertidumbre en la demanda. O también puede haber una incertidumbre en el tiempo de espera o algún cambio en el abastecimiento. Entonces, cuando ocurre eso, la forma que vamos a tener nosotros de protegernos y no generar quiebre de stock va a ser generando un inventario de seguridad. Entonces, lo importante acá es definir cuánto va a ser ese inventario de seguridad. ¿Cuánto va a ser ese colchón que yo voy a tener disponible para poder protegerme contra el desabasto? Tampoco va a ser un número antojadizo que nosotros vamos a definir, sino que también lo vamos a calcular en base al nivel de servicio que nosotros como empresa queremos dar a nuestros clientes. ¿Ok? El tercer tipo de inventario que vamos a analizar tiene que ver con el inventario de previsión. No confundirse con el inventario de seguridad. No es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo. No confundirse con el inventario de previsión. ¿Qué es el inventario de previsión? Es el inventario, dice la definición, que se utiliza para absorber las irregularidades que se presentan a menudo en las tasas de demanda y oferta. Cuando analizamos los patrones estacionales, cuando vimos el pronóstico de la demanda, nos dimos cuenta de que si mi serie de tiempo tiene el comportamiento estacional, es decir, que se repite el patrón periodo a periodo, donde probablemente voy a tener en alguna temporada un aumento de la demanda o en otra temporada una baja en la demanda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que es el inventario de previsión? Nosotros vamos a mantener una tasa de producción constante. Voy a producir mes a mes una cantidad constante. Entonces, el inventario que se genera cuando mi demanda es baja, la voy a ocupar cuando se generen aumentos de la demanda, cuando la demanda sea mayor a mi tasa de producción. Y por lo tanto, para no contratar más personas, otro turno, por ejemplo, o porque no tengo la capacidad productiva para producir más, entonces, este inventario que se acumuló cuando la demanda era baja, lo voy a ocupar para poder suplir este aumento de la demanda que viene dada por la estacionalidad que puede generar la demanda. ¿Ok? No es el inventario de seguridad, es el inventario que utilizo para poder absorber estas irregularidades que vienen dadas por la estacionalidad que se pueda dar en nuestra empresa. Insisto, cuando tengo un bajo nivel de demanda y produzco más de lo que necesito, voy a acumular inventarios. Y ese inventario acumulado lo voy a ocupar cuando la demanda sea mayor a mi tasa de producción. Entonces voy a sacar de esto que tenía acumulado para poder suplir estas irregularidades. Ese es el concepto de el inventario de previsión. Y el cuarto tipo de inventario que vamos a analizar tiene que ver con el inventario en tránsito, que está relacionado con la logística, con el movimiento de flujo materiales entre dos puntos. Y esto podría darse entre el área de abastecimiento con producción, estoy moviendo entre un punto a otro, o desde producción hacia distribución, o al centro de distribución, o desde el centro de distribución hacia mis clientes. Entonces, el inventario que se mueve entre dos puntos es lo que se llama el inventario en tránsito. ¿Bien? Dudas, consultas con estos conceptos, porque estos son los que vamos a utilizar de aquí en adelante. ¿Me van siguiendo? Bien. A ver, acá hay un comentario, parece. Ya.
Seguimos. Vamos a analizar entonces el primer tipo de inventario que se llama el inventario de ciclo. Lo primero que tenemos que conocer en el inventario de ciclo es el dimensionamiento de lote. ¿Qué significa eso? Es la determinación de la frecuencia con que se deben hacer los pedidos de inventario y la cantidad de los mismos. Es el dimensionamiento de lote. Cada cuánto tiempo voy a hacer los pedidos y la cantidad que voy a pedir. Es decir, dar respuesta a estas dos preguntas fundamentales, el cuándo y el cuánto. Entonces, para poder simplificar el concepto, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a considerar de que la tasa de consumo del inventario es conocida. Yo sé cuánto va a ser la tasa de consumo que va a tener, ¿cierto?, los clientes de cierto producto. Entonces, el inventario promedio de ciclo va a venir dada por el inventario inicial que yo voy a tener, Q, más el inventario final, que en este caso va a ser 0, porque estamos, ¿cierto?, estamos en el supuesto de que se conoce con certeza la información, no existe incertidumbre, por lo tanto, tengo inventario inicial Q más inventario final 0 dividido 2 es lo que conocemos como el inventario promedio de ciclo. Por lo tanto, va a ser Q medios o Q dividido 2. ¿Bien? Por ejemplo, si se hace un pedido cada 5 semanas, cada 5 semanas yo voy a solicitar, ¿cierto? El tamaño del lote deberá ser igual a la demanda correspondiente a las 5 semanas. ¿Por qué? Porque conozco con certeza la información. Conozco con certeza la tasa de consumo de la demanda. Por lo tanto, yo voy a pedir la cantidad que necesito para poder abastecerme en estas 5 semanas, por ejemplo. ¿Ok? Por lo tanto, entre más tiempo transcurra entre que yo haga un pedido, si yo estaba acostumbrado a hacer un pedido cada 5 semanas y ahora lo voy a hacer cada 7 semanas, por ejemplo, estoy aumentando el periodo, obviamente el inventario de ciclo va a ser mayor, porque ese inventario de ciclo lo ocupo, ¿cierto?, para poder abastecerme todas las semanas que yo tengo de consumo. Entonces, si yo hago los pedidos con mayor cantidad de tiempo, el Q va a ser mayor. Por lo tanto, en ese caso, el inventario promedio de ciclo va a ser mayor si es que el periodo o el tiempo que transcurre entre dos pedidos aumenta. Si eso pasa, el Q también va a aumentar. Segundo concepto, inventario en tránsito. ¿Bien? Y el inventario en tránsito va a corresponder a todos los movimientos que yo pueda obtener entre dos puntos. Por ejemplo, entre de los proveedores a la planta, o de la planta a una operación dentro de la fábrica, o dentro de la fábrica me muevo al centro de distribución, o del centro de distribución me muevo al cliente. Todos esos movimientos entre dos puntos es lo que se llama el inventario en tránsito. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a estar dado este cálculo? ¿Cómo yo voy a saber cuál va a ser el inventario en tránsito? Y va a estar dada por la siguiente fórmula. La demanda promedio en un tiempo de espera L. Y eso lo puedo llevar a la demanda de, ¿cierto?, la demanda promedio de un artículo multiplicado por el tiempo de espera que utilizamos para poder moverme entre estos dos puntos. Por lo tanto,
Este inventario es tan simple como la demanda por el tiempo de espera, D por L. Veamos un ejemplo muy simple. Una planta, dice, envía mensualmente taladros eléctricos a un mayorista en lotes cuyo tamaño promedio es de 280 taladros. La demanda promedio del mayorista es de 70 taladros por semana y el tiempo de espera de la planta es de 3 semanas. Entonces acá es importante empezar a familiarizarse con los conceptos y poder identificar los datos que tenemos sobre, ¿cierto?, el inventario. Luego dice lo siguiente: el mayorista debe pagar el inventario en el momento en que la planta hace el envío. Entonces dice lo siguiente: si el mayorista está dispuesto a aumentar la cantidad de compra a 350 unidades, anteriormente, ¿cierto?, el tamaño de lote era 280, y ahora quiere evaluar aumentar este tamaño de lote a 350 unidades, manteniendo la demanda promedio de 70 taladros por semana. ¿Bien? Dice, si el mayorista está dispuesto a aumentar la cantidad de compra a 350 unidades, la planta le garantizará un tiempo de espera de 2 semanas para entregar el producto. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Anteriormente, ¿cierto?, se tenía un tamaño promedio de 280 taladros y el tiempo promedio de espera era de 3 semanas. Entonces ahora quieren evaluar la siguiente situación. ¿Qué pasaría si ahora aumento la cantidad de compra a 350 unidades en comparación a las 280, pero el tiempo de espera ahora disminuye a 2 semanas? ¿Cuál es el efecto en los inventarios de ciclo y en tránsito? Veamos. Tengo la primera situación, que el Q1, ¿cierto?, es igual a 280 taladros. La demanda va a ser igual a 70 taladros por semana. Y el tiempo de espera es de 3 semanas. Por lo tanto, el inventario de ciclo es 280 dividido 2, Q partido 2, y eso es igual a 140 taladros. Y el inventario en tránsito va a ser igual a D por L. Demanda por tiempo de espera. Por lo tanto, el inventario de tránsito es igual a 210 taladros. ¿Alguien quiere entrar? Ahí entró. La situación 2 tenemos lo siguiente. El Q2 va a ser igual a 350 taladros, donde la demanda sigue siendo los 70 taladros por semana, pero ahora el tiempo de espera es de 2 semanas. Por lo tanto, el inventario de ciclo aumenta a 175 taladros y el inventario en tránsito disminuye en 140 taladros. Ese es el efecto que ocurre, ¿cierto?, si es que aumento el tamaño del lote, pero disminuye el tiempo de espera. Bien, hagamos un break. Son las 7. Vamos a volver a las 19:15 horas y vamos a analizar una metodología que se llama el análisis ABC. Y les voy a mostrar cómo podemos utilizar este análisis para priorizar cuáles son los productos a los cuales les debo colocar mayor atención. ¿Ya? Hagamos un break y nos reencontramos a las 19:15 horas. Ya, estamos de vuelta. ¿Están por ahí?
Sí, profesor. Ok. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a analizar ahora lo que se llama el análisis ABC. ¿Ya? Este análisis se utiliza para poder clasificar los artículos en tres clases. Me refiero a los artículos a la cantidad de productos distintos que pueda tener una empresa, lo que se llama los SKU. Entonces imagínense una empresa que pueda tener más de 1000 productos distintos, 2000 productos distintos. Entonces la gestión del inventario bajo ese escenario se hace prácticamente inmanejable. Entonces lo que uno hace, hace un análisis ABC para poder clasificar a estos productos, a estos distintos productos en tres clases. La clase A, la clase B y la clase C. Y esa clasificación se la vamos a dar de acuerdo al valor de consumo, al valor de su consumo. ¿Ok? De modo de concentrar los esfuerzos que representan el mayor valor. Entonces, en este caso, debiésemos considerar los productos clase A como los productos que generalmente representan el 20% del total de los artículos, pero que generan el 80% del valor del consumo. Esto es a modo general, no siempre se cumple la regla, ¿ya? Pero la lógica o la teoría eso dice. Los artículos clase A son donde nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de esfuerzo porque son los productos que nos van a generar el mayor valor de consumo de la organización. Por otro lado, tenemos los artículos clase B, ¿okay? Que en este caso dice representan el otro 30% del total, pero les corresponde únicamente el 15% del valor de consumo. Y por último, vamos a tener los artículos clase C, que generalmente representan el 50% del total, pero apenas el 5% del valor del consumo. Entonces, si hacemos esta clasificación e identificamos cuáles son los productos clase A, cuáles son los productos clase B y cuáles son los productos clase C, uno puede, ¿cierto?, dedicar el mayor esfuerzo a gestionar de mejor manera los productos clase A y clase B podría ser, y en menor medida, ¿cierto?, los clase C. ¿Ah? Por ejemplo, los clase A son los productos que nunca nos deben faltar, los que no puede existir quiebre de stock. Entonces, a esos son los productos a los cuales nosotros le metemos el mayor esfuerzo y a los cuales los vamos a tener un mayor control sobre ellos. ¿Bien? El análisis clase B, ¿cierto? Es algo muy parecido al gráfico de Pareto, ¿cierto? Donde identifico cada uno de las clases, ¿cierto? Y la acumulación de cada uno de ellos. Y acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que lo vamos a desarrollar en Excel. Excel es maravilloso, a mí me encanta Excel. Yo creo de que es una herramienta muy útil, que si uno la sabe utilizar bien, puede resolver una gran cantidad de problemas, ¿cierto? Sin necesidad de tener un software específico, muchas veces, ¿cierto? Para poder hacer algún cálculo o alguna gestión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo trato de transmitir. Usar el Excel para la gestión de negocios. Entonces, acá tenemos este ejemplo que tenemos acá y dice lo siguiente. StockRite, INC, está considerando la posibilidad de aplicar el análisis ABC para concentrar su atención en los elementos más críticos de su inventario. La siguiente tabla muestra el valor unitario y la demanda anual de cada elemento de una muestra aleatoria de 8 elementos. Imagínense de que esta empresa tiene 100 productos distintos y acá hay una muestra de 8 elementos, ¿ah? Para poder hacer el ejercicio. Entonces acá nos dicen, clasifique por categorías estos elementos asignándolos a las clases A, B o C. Bien, y eso es lo que
vamos a tratar de resolver utilizando Excel. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme buscar el archivo. Ya, a ver. Ya. Esperemos un poquito. Ya, ahí va. Bien. Tenemos entonces, ¿cierto? Nuestra base de datos, tenemos el código de los elementos, tenemos el valor unitario de cada uno de los elementos y la demanda. Entonces, para poder hacer el análisis ABC, ¿cierto? La definición dice que tenemos que calcular el valor de consumo. Acá colocamos valor de consumo. Bien, y el valor de consumo va a ser simplemente la multiplicación del valor unitario por la demanda. ¿No? Entonces tengo la fórmula, voy a colocar acá. Ahí simplemente, ¿cierto?, arrastro la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia, podemos colocar acá un filtro y ordenamos esta base de datos de el mayor valor de consumo al menor valor de consumo. Ahí sí. Bien, entonces simplemente hice la multiplicación entre valor unitario y demanda, ¿cierto? Y el valor de consumo lo ordeno ahora de mayor a menor. Y acá puedo calcular la suma. Ahí está, la suma. Y acá podemos calcular el porcentaje que esto significa del valor de consumo. Entonces simplemente hacemos la división entre el valor de consumo y el total para poder asignar el porcentaje. Lo vamos a dejar como porcentaje ahí, y ahí está. Y dejamos fijo. Y podemos arrastrar la fórmula sin problema. Y acá también podemos calcular la suma. Para poder saber si suma 100%. Ok, ahí está. Luego, podemos calcular el porcentaje acumulado. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe sin ningún problema. Entonces, el valor acumulado
va a ser igual a 34, luego va a ser 34 más 21, y puedo arrastrar la fórmula sin problema hasta que el último registro, ¿cierto?, sea el 100%. Y acá, ¿cierto?, le vamos a dar ahora la clasificación. Entonces la clasificación podría ser, podemos utilizar la fórmula si ese valor es menor o igual a 80%, entonces clasifíquelo como A. En caso contrario, si ese valor es menor o igual a 95%, clasifíquelo entonces como B, y C en caso contrario. Y ahí tenemos entonces nuestra clasificación. ¿Ok? Entonces, los clase A podemos colocarlo con un color rojo, por ejemplo. Los clase B, amarillo. Y los clase C en verde, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá, eso es lo primero que debiésemos hacer para poder hacer la clasificación. Ahora lo importante es que podamos construir el diagrama de Pareto, ¿ah?, para que podamos utilizarlo. Entonces acá colocamos, hacemos una tabla de resumen. Acá me voy a colocar el porcentaje de la clasificación. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe. Entonces esto va a ser igual al 77%. Los clase B va a ser igual a el 95%. Y el clase C, ¿cierto?, va a ser lo restante. Acá va a ser versión. Ahora acá hacemos una tabla de resumen, que podemos hacerla, a ver, clasificación. Y acá colocamos los A, los B y los C. Y acá podemos colocar, podemos contar cuántos artículos son de clase A, cuántos artículos son de clase B y cuántos artículos son de clase C. Acá, ¿cierto?, uno visualmente podría saber, ¿cierto?, y podría sumar. Más encima están en color rojo. Los A son 4, los B son 3 y los C son 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tenemos una base de datos gigante donde tengo 100 registros, 200 registros? Se hace impracticable y sumar visualmente. Entonces podríamos, acá número de elementos. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a contar cuántos elementos de cada clase existen. Entonces acá uno puede utilizar la fórmula contar si, el rango y el criterio va a ser que sean clase A.
4. Y uno podría, ¿cierto?, arrastrar la fórmula y la chequeamos que esté bien. Ahí. Bien. Y esto también podemos chequear. Y podemos aplicar la suma también. 8. Estamos bien. Podemos acá ahora calcular, voy a correr un poquito acá, el porcentaje de los elementos. ¿Cuánto representa cada uno de ellos? Y esto va a ser igual a 4 sobre 8. Un porcentaje. Ahí está. 3 sobre 8. Y 1 sobre 8. Entonces acá, ¿qué nos dice esta tabla? Nos está diciendo de que, según la muestra de la teoría que tuvimos, clasificamos a los elementos en clase A, clase B y clase C, y encontramos de que 4 elementos son clase A, porque nos van a generar el 77% del valor de consumo. Entonces acá podemos replicar acá el porcentaje de clasificación. Que sería este mismo valor de acá. Luego tenemos 3 elementos clase B que representan el 38% de los elementos y genera la diferencia, ¿cierto?, entre 95 y 77 sería el 18% del valor del consumo. Y por último tenemos un elemento clase C que equivale al 13% y eso es igual a que generaría, ¿cierto?, el 5% del valor de consumo. ¿Bien? Entonces ahora con esta tabla resumen que tenemos acá, podemos generar nuestro diagrama de Pareto. Entonces, marcamos, ¿cierto?, lo que quiero graficar, insertamos un gráfico, y el gráfico que vamos a ocupar va a ser este podría ser. Ok. Ahí está. Entonces acá podemos colocarle, no sé. Análisis ABC. Acá podemos darle, agregar etiqueta a los datos. ¿No? Ahí para que se vea, ¿cierto? Acá también podemos agregar etiqueta a los datos. Y acá podemos, seleccionar los datos, la clasificación, y acá podemos, sí, ¿está bien esto? Ahí está. Sí. Y ahí, ¿cierto?, tenemos entonces nuestro diagrama de Pareto, ¿ah?, utilizando el análisis ABC. ¿Ah? Entonces ahí, esta metodología es muy útil, muy simple, muy fácil, como pueden ver, y es muy útil, ¿cierto?, cuando tengo una serie de tiempo gigantesca, no sé, 200 datos, 200 registros, y quiero clasificar en clase A, clase B y clase C con su respectivo gráfico. ¿Ya? Así que si alguien quiere replicar el ejercicio, igual voy a compartir esta
este Excel, se lo voy a dejar ahí en Educandus, para que ustedes también lo puedan hacer. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, seguimos avanzando. Ya nos queda poquito. Ya. Entonces, recomendación, hagan un ejemplo de análisis ABC, porque podría aparecer en una prueba, o podría aparecer en un taller, o podría aparecer en una tarea por ahí. ¿Ya? Así que la idea es que todo lo que aprendamos acá, ustedes también lo puedan replicar en sus casas, ¿cierto? Y tengan el material necesario para poder hacerlo. ¿Ya? Bien, ahí va. Ya, ahora, una vez que ya hicimos la clasificación ABC, identificamos, ¿cierto?, cuáles son mis productos A, mis productos B, mis productos C, ahora ya podemos utilizar, ¿cierto?, los productos clase A, que son los que nos van a generar mayor esfuerzo para poder calcular, ¿cierto?, cuál va a ser la cantidad económica de pedido, o más conocida también como la EOQ. No sé si alguien lo habrá escuchado por acá, o también así lo pueden ustedes encontrar en la literatura. Entonces, la cantidad económica de pedido nos va a ayudar a responder la primera pregunta, que es fundamental en la gestión de inventario, que es el cuánto. ¿Ya? ¿Cuánto debo pedir? ¿Cuál va a ser la cantidad económica que va a minimizar mis costos? ¿Cuáles van a ser mis costos? Mis costos de almacenamiento y mis costos de manejo de inventario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esta cantidad económica de pedido? Es el tamaño de lote que permite minimizar los costos, ¿cierto? Como les dije, que son el costo de mantenimiento y el costo de hacer pedido. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Ah? ¿Cuáles son los supuestos que estamos considerando? Primero, la tasa de la demanda del artículo es constante y se conoce con certeza. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Acá estamos asumiendo de que conocemos con certeza la información y no existe la incertidumbre, no existe la variabilidad en los datos. ¿Ah? Para efectos de que entendamos, ¿cierto?, cómo se calcula esta cantidad económica de pedido. Dos, no existen restricciones para el tamaño de cada lote. ¿Ah? Segundo supuesto que vamos a considerar. Tercero, los dos únicos costos relevantes son el de mantenimiento de inventario y el costo fijo por lote, es decir, el costo por hacer un pedido como de preparación. Y cuarto lugar, ¿cierto? También el tiempo de espera es constante y también lo conozco con certeza. Estamos en este mundo, ¿cierto? En el primer mundo ideal, donde conozco con certeza toda la información, ¿ya? Y también la cantidad recibida es exactamente la que se pidió y las remesas llegan completas y no en parte. ¿Ya? Esos son los supuestos principales que vamos a considerar para el cálculo de la cantidad económica de pedido, o conocida también como la EOQ. Este es un gráfico clásico, un gráfico de sierra, que nos ayuda, ¿cierto?, a poder identificar cómo en la distribución de el consumo o la tasa de consumo del inventario. Entonces acá tenemos, por un lado, tenemos una cantidad Q, la cantidad inicial Q, ¿cierto? Y la cantidad final va a ser 0, y por lo tanto, el inventario promedio de ciclo va a ser Q medios. Acá está. ¿Ah? Lo que conversamos hace un momento. El inventario de ciclo, entonces, es Q dividido 2. Entonces, como yo conozco con certeza cuánto va a ser la tasa de consumo, entonces, fíjense, la línea azul, ¿cierto?, va disminuyendo, ¿cierto?, en función de la tasa de consumo hasta llegar a 0. ¿Mm?
Entonces, cuando llego a 0, hago un nuevo pedido y lo recepciono y luego nuevamente, ¿cierto?, empieza a consumirse. Entonces, el tiempo que pasa entre un pedido y el otro pedido es lo que se conoce como un ciclo. ¿Bien? Un ciclo. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo una cantidad Q, se va agotando, ¿cierto? Porque conozco con certeza la demanda, y cuando llega a 0, repongo y nuevamente empieza a agotarse el inventario, ¿cierto? Con esta tasa que es constante. El típico cálculo, ¿cierto?, de el gráfico de cierre. ¿Cuáles son los costos que se consideran para calcular la EOQ? Tengo por un lado el costo anual por mantenimiento del inventario, que va a ser igual al inventario de ciclo promedio, que ya sabemos que es Q partido 2, por el costo por mantenimiento unitario. Primer costo. Segundo costo, el costo anual por hacer pedidos. Y eso va a ser igual a el número de pedidos por año por el costo por hacer pedidos o de preparación. Y por último, ¿cierto?, el costo total va a ser la suma de estos dos costos. El costo por mantenimiento de inventario más el costo anual por hacer pedidos. Acá tenemos, ¿cierto?, la gráfica que refleja cada uno de los costos. Entonces, la primera, el gráfico A, que aparece ahí, es el gráfico que nos dice la función del costo anual por mantenimiento de inventario. Entre mayor es el Q, mayor es la cantidad de inventario promedio de ciclo que yo tenga, mayor va a ser el costo por mantenimiento del inventario. Es una relación directamente proporcional. Entre mayor cantidad, mayor va a ser el costo de mantenimiento. El segundo gráfico que ustedes ven ahí, la letra B, ¿cierto?, es el costo anual por hacer pedidos, ¿ya?, que se distribuye, ¿cierto?, entre mayor es la cantidad de Q, mayor es la cantidad mayor es el Q, el lote, menor va a ser el costo por hacer pedidos. ¿Por qué? Porque hago menos pedidos al año. ¿Ven? En cambio, si es que el Q es menor, es muy pequeño, el costo por hacer pedidos es mayor, porque tengo que hacer mucho más pedidos durante el año. Por eso la función de costo, ¿cierto?, va disminuyendo en función del tamaño del lote, el tamaño de Q. ¿Bien? Y por lo tanto, el gráfico C, que dice ahí el costo total anual del inventario de ciclo, va a ser esa guatita que se ve ahí, ¿cierto? El costo óptimo o el menor costo que uno puede encontrar va a estar dado en esta intersección entre el costo anual de mantenimiento y el costo anual por hacer pedidos. Entonces, en esa intersección, donde está la gráfica de color lila, morada, ¿cierto?, es donde, o va a ser el costo total que va a tener, ¿cierto?, esta política de inventarios. Por lo tanto, el cálculo del costo total va a ser igual a el inventario promedio, que sería Q partido en 2 por H, donde H es el costo de mantener una unidad en inventario durante un año, y más D partido en Q, que va a ser el número de pedidos que yo voy a hacer anualmente, multiplicado por S, donde S va a ser el costo por hacer pedido o preparar un lote. ¿Bien? Esa es la función de costo total. Por lo tanto, la EOQ, o la cantidad económica de pedido, que es la cantidad que minimiza el costo total, va a estar dada, ¿cierto?, por la siguiente función. Raíz cuadrada de 2 por la demanda anual
por S sobre H. ¿Qué es S? Lo acabamos de definir. S es el costo por hacer pedidos y H, ¿cierto?, es el costo por mantener una unidad. ¿Bien? Esa es la función para poder calcular la cantidad económica de pedido. Entonces, con esta fórmula que tenemos acá, la EOQ, estamos dando respuesta a la primera pregunta fundamental de la gestión de inventarios. El cuánto. ¿Cuánto debo pedir? ¿Qué cantidad debo pedir? ¿Bien? Y eso se calcula, ¿cierto?, con la EOQ. Y lo segundo, que tiene que ver con cuándo o cada cuánto tiempo debo hacer los pedidos, es lo que se llama el tiempo entre pedidos, o también conocido como TDO, ¿bien?, por su sigla en inglés. Entonces, para poder saber cada cuánto tiempo voy a hacer un pedido, entonces yo calculo la TDO, el tiempo entre pedidos. Y eso va a ser igual a la EOQ sobre la demanda anual. Y ahí yo lo puedo dejar expresado en meses, en semanas, en días, en horas, etc. Esa va a ser la unidad de medida que uno defina. Entonces, si calculamos la EOQ, vamos a tener la primera pregunta resuelta, que es la cantidad, cuánto voy a pedir, y al calcular TBO, vamos a determinar el tiempo entre pedido, es decir, cada cuánto tiempo debo hacer este pedido, que es la cantidad económica. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que entender. ¿Ah? Cómo calculamos la EOQ, que es la cantidad, y cómo calculamos TDO, que es el tiempo. ¿Ah? Bien. Y con esto ya terminamos. ¿Ya? Terminemos con un ejemplo práctico. Y dice lo siguiente. Un museo de historia natural abrió una tienda de regalos hace 2 años. La administración del inventario se ha convertido en un problema. La baja rotación del inventario está mermando los márgenes de utilidad y ha causado problemas con el flujo de efectivo. Uno de los artículos que más se vende es un comedero para pájaros. Cada semana se venden 18 unidades y el proveedor cobra 60 pesos por unidad. El costo de colocar un pedido con el proveedor es de 45 pesos. El costo anual por mantenimiento de inventario es igual al 25% del valor del comedero y el museo abre sus puertas 52 semanas al año. La gerencia seleccionó un tamaño de lote de 390 unidades para no tener que hacer nuevos pedidos con mucha frecuencia. Pregunta: ¿cuál es el costo anual del inventario de ciclo de la política actual de usar un tamaño de lote de 390 unidades? Entonces nos están pidiendo calcular el costo de esa política, considerando, ¿cierto?, este Q de 390 unidades. 2, o segunda pregunta, ¿sería mejor un lote de 468 unidades? Entonces ahí lo que tenemos que calcular si el costo disminuye si es que yo pido una mayor cantidad de productos. ¿Ah? ¿Será conveniente? Bueno, tenemos que analizarlo. Y tercera pregunta, ¿cuál debería ser la cantidad óptima EOQ? ¿Y con qué frecuencia se harán los pedidos si se utiliza la EOQ? Bien, veamos entonces cómo podemos resolver este ejercicio tomando en consideración todo lo que vimos en la clase del día de hoy. Lo primero
lo que siempre yo sugiero a mis alumnos es que siempre coloquemos los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos disponibles para poder resolver el ejercicio? Entonces acá los datos son, tengo una demanda semanal de 18 unidades, ¿ah? 18 unidades por semana. Por lo tanto, si yo conozco la demanda semanal y sabemos que el museo abre 52 semanas al año, uno podría saber cuál es la demanda anual. Y la demanda anual, en este caso, serían 936 unidades al año. El costo del producto es igual a 60 pesos la unidad. El S, el costo de hacer un pedido, es igual a 45. H, que es el costo de mantención, dice que es el 25% del costo del producto. Por lo tanto, H es igual a 15 pesos la unidad y tenemos, ¿cierto?, que el Q inicial es igual a 390 unidades. Esos son los datos que tenemos disponibles para poder hacer o responder la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cierto?, nos dicen, ¿cuál es el costo anual del inventario de ciclo de la política actual de usar un tamaño de lote de 390 unidades? Entonces vamos a la fórmula de costo total y reemplazamos, ¿cierto?, los datos que tenemos considerando un Q de 390, ¿cierto? Reemplazamos en la fórmula y nos da que el costo anual de esa política de pedir 390 unidades es de $3.033. ¿Bien? Segunda pregunta. Nos dicen, ¿sería conveniente mejor usar un lote de 468 unidades? Entonces acá la gerencia dice, bueno, si pido más, me voy a ahorrar el costo de hacer pedidos y por lo tanto, ¿cierto? A lo mejor esta política puede ser más conveniente. Veamos. Entonces, hacemos el cálculo, ahora considerando que el Q aumentó de 390 a 468 y el costo de esta política es igual a 3.600. Parece que no es conveniente, ¿cierto? Porque el costo de utilizar un Q mayor genera un mayor costo en comparación a usar un Q de 390 unidades. Por lo tanto, esta política no sería una política eficiente, no sería más conveniente, ¿cierto? En comparación a la anterior. Tercera pregunta. ¿Cuál debería ser la cantidad económica de pedido o la EOQ? Entonces sabemos que la fórmula del EOQ es igual a raíz cuadrada de 2 por D por S sobre H. Reemplazamos, ¿cierto?, con los datos que tenemos y nos da que la cantidad económica de pedido debiesen ser 75 unidades. Si nosotros consideramos esta cantidad de pedido, las 75 unidades, ya sabemos que la EOQ es o calcula la cantidad que minimiza el costo total. Por lo tanto, si es que nosotros consideramos que esa es la cantidad económica, ¿cuál va a ser el costo total considerando las 75 unidades? Eso se los dejo a ustedes para que lo puedan resolver. ¿Bien? Entonces, la EOQ es 75 unidades y la última pregunta que queda pendiente dice, ¿con qué frecuencia se harán los pedidos si se utiliza la EOQ? Entonces respondimos la primera pregunta que es la cantidad. ¿Cuánto? 75 unidades. ¿Y cada cuánto tengo que pedir las 75 unidades? Calculamos EOQ, perdón, calculamos la TBO de la EOQ y nos da, ¿cierto?, que debiésemos hacer este pedido de 75 unidades aproximadamente una vez al mes. Si utilizamos esta política, el costo total debe ser menor a las políticas anteriores. ¿Ya? Y ese costo, como les dije, se los dejo como tarea, ¿cierto?, para que lo puedan calcular. ¿Bien? Entonces, si
vemos ahora el gráfico de costos, el costo total, utilizando EOQ, vemos, ¿cierto?, la intersección, y por lo tanto el costo debiese andar a eso de 1000 y tantos dólares. Ahí tienen un valor de referencia. Por lo tanto, si consideramos la EOQ como política de pedidos, el costo total va a ser mucho menor a la política actual que estaba usando el museo, que eran 3000 dólares. ¿Ok? Considerando la EOQ, el costo baja considerablemente a unos 1000 y tantos dólares. ¿Ya? Entonces ustedes calculen cuál es el costo total. Bien, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿Están ahí o no? ¿O me dejaron hablando solo? ¿Está muy fome? No, profe, sí se entiende. Ya, bien, bien. Qué bueno que quedó claro. Bien, estimados, dejamos entonces la clase hasta acá, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Ya, profe, hasta Bien. luego. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.